forma de cohabitar con las excretas, pues no era normal, era patológico. Eso es algo bien interesante porque justo como se define desde la visión médica lo que es normal y anormal, a mí me pareció muy interesante. Y que también era motivo para intervenir en la limpieza y vida privada, asumiéndose ellos con un saber, digamos, pertinente frente al ayuntamiento, que ya veremos que decían, bueno, pues está muy bonita tu policía, salubridad, orden, buen gobierno, pero nosotros somos científicos, ¿no? Creo que ellos gestaron una discusión sobre lo inmundo y peligroso para la salubridad. Demostraron que el ayuntamiento pues era indolente e incapaz respecto a la limpieza. Los médicos higienistas se asumieron con el saber pertinente para intervenir en la ciudad inmunda. Y lo primordial para este grupo era seguir los preceptos básicos de la higiene. Creo que lo dicen como muchas veces, como es el punto nodal de ellos. Hay que salvaguardar la higiene o todo estaría mejor si se siguieran los preceptos de la higiene, en vez de un aseo paliativo que gastaba de altos recursos económicos que ya podremos ver un poquito más adelante. Asimismo, estos personajes tenían mucho, bueno, tenían la intención de modificar el estado de insalubridad y pues que requería modificar el ambiente lacustre. Una de estas cosas que más me han ayudado pues es leer a Sergio Miranda Pacheco, quien ha trabajado estos temas últimamente y que me ha ayudado muchísimo a ver que eh, junto con alguna historiografía estadounidense como de Melanie Kishley, pues la ciudad también es ambiente, ¿no? Y la ciudad, o sea, no es alejada del campo, ¿no? La ciudad también es ambiente y también es un medio y un hábitat para los seres humanos que, bueno, nosotras y nosotros modificamos, pero al fin y al cabo es ambiente. Y ellos decían que existía una atmósfera envenenada, que era peligrosa para la salud. La situación pantanosa afectaba por las toneladas de excremento humano que más o menos a ojo de buen cubero y en cálculos a través de los carretoneros José María Reyes y Manuel Pasalagua pudieron calcular junto con Río de la Loza. La ciudad presentaba un dilema. Estaba, digamos, atrapada en lo que yo veo como los lagos de la tradición prehispánica, que diría el doctor Lira que no se nos olvide que el lago también es símbolo de la nación, ¿no? Al fin y al cabo, la tradición novohispana de todo lo construido y la llegada de nuevos saberes que se asumían pues tecnológicos y modernos. Para mí creo que desde mi lectura esto fue un punto de inflexión para cambiar el modelo de higiene, de limpieza y de ornato para pasarlo a conservar y preservar la salud, ya no solamente drenar, limpiar, etcétera, ¿no? Como también lo ha comentado en algunas otras ocasiones la doctora Marcela Dávalos. Bien, las herramientas de aseo tradicionales como una ruptura higienista las menciono de la siguiente manera. Las herramientas para defecar, expulsar, drenar y limpiar siguieron siendo pues las del pasado novohispano. Era muy difícil cambiar mágicamente a nuevas herramientas, también porque la discusión y el diálogo en otras latitudes pues está haciendo muy parecido, limpiar el Sena, limpiar el Támesis y revertir el cauce del río Chicago. Hay muchas tónicas muy parecidas, ¿no? Vasos comunicantes parecidos. Y en este caso, por ejemplo, las formas de defecar en el siglo XIX pues eran en el espacio público, ¿no? Lugares de nadio, punto ciego que han mostrado Ernesto Arechiga Córdoba en algún artículo y en su tesis doctoral. Lugares comunes que son letrinas arcaicas, que son del pasado del siglo XIX. Bacines, que prácticamente son jarritas, ¿no? Que se podían guardar como en un tipo de asiento de madera y que se podían manipular y que una vez de eso podían eh, llevarse hacia alguna carreta que se llevara esta basura o pues recurrir al grito de aguas, ¿no? Los carruajes de inmundicia que existían desde el pasado novohispano, las atarjeas como un tipo de drenaje muy arcaico, los albañales que eran un conector entre la casa y la atarjea, eh, las acequias que también se vieron afectadas, como por ejemplo la acequia real que llegaba hacia el palacio, pues también se podían tirar todos tipos de basura, ¿no? Recordando que el tipo de basura de la que hoy pensamos es diferente, la que tenemos en el siglo XXI es diferente a la del siglo XIX, ¿no? También la idea de los muladares eran lugares donde podían llegar las inmundicias, sumideros, los lagos evidentemente, que son como siempre la constante pues del higienismo en este momento, el lago de Xaltocán, Zumpango, Chalco, Xochimilco,
y Texcoco, pues son un problema grande para las personas y más para las personas que piensan en el higienismo. Las letrinas de absorción que trataron de dividir la inmundicia entre agua y sólido, los comunes divisores que también trataron de dividir y generar abono, el sistema Adorno que ustedes pueden ver en la parte derecha, que fue un sistema pues no higienista, pero que sí fue digamos un tipo de bomba de agua que pudo eh, impulsar el agua. El dique de Maximiliano, los divisores inodores de Víctor Boró, la barrera de eucaliptos glóbulos de Manuel Pasalagua desde el Cerro Gordo para llegar hasta el lago y tratar de bardear y que no hubiera malos olores, miasmas, ¿no? De lo que no he podido hablar porque creo que es muy poco tiempo, tengo muy poco tiempo, hasta el suroeste del lago. La última parte, entonces, me queda hablar de que la sociedad tuvo una carga inmoral negativa para el deber ser, ¿no? Esto nos lo dijo en algún momento George Vigarello. La CS, su arrojo, su estancamiento en calles, canales, lagos y la forma de cagar se asoció a la suciedad, a tradición antiprogreso, retroceso, infección y peligro encubierto de epidemia. Creo yo que los saberes higienistas criticaron y irrumpieron en las costumbres de aseo. Fueron parte de lo que creo yo también fue una bisagra histórica que criticó y mostró que los hábitos estaban muy alejados de lo salubre e ideal para la ciudad. Asimismo, las huestes higienistas y la tecnología de la limpieza moderna, pues fue un problemita un poco grande porque muchas veces yo leía a Le Goff y cómo dividir la historia en rebanadas y pensaba cómo podía cambiar, poner así como un entrecejo entre un periodo y otro. Y entonces mis fuentes me dijeron, el primer congreso médico entre Lisiaga y de la Torre, pues puede ser como tu fuente que te diga que aquí puedes partir hacia lo moderno. Presentándose el dictamen el 10 de octubre, se planteó que se procedería al desagüe. Aunque había iniciado en el 65 con Maximiliano, pues iban los higienistas a meter su cuchara, ¿no? El desasolve del lago, el cumplimiento de las reglas de higiene, la limpieza de tarjeas, la plantación de árboles, como las que había mencionado Pasalagua, y la desecación. El segundo Congreso Mexicano para mí es sustancial porque mencionará que la panacea del siglo XIX pues es la educación y que solamente con educación podemos ser mejor personas y sobre todo el water closet, ¿no? Este WC que todas y todos usamos, o eso espero, justo decía que, según Orbañanos, decía que, médico higienista, decía que el agua del sifón debía estar muy cerca de la taza, el aparato debía de lavarse por la calidad del agua, el aparato debía estar combinado para facilitar la vaciada de los vasos de noche, orinales, etcétera, y no debía tener cajas de madera cerca. De hecho, si ustedes han visto alguna vez al castillo de Chapultepec, hay una caja muy alta, ¿no? Que el golpe de agua permite que pues caiga toda la fuerza del agua, se lave y que la caja pues no está cerca, ¿no? Para que no guarde ningún tipo de miasma o inmundicia o algún tipo de gas. Bien, este tipo de elementos fueron los que se fueron modificando a lo largo de estos años. En estos años también podríamos encontrar la llegada del papel de baño, ¿no? De Joseph Gallety, aunque no hay como tantas, no he encontrado fuentes de la implementación del papel de baño, por lo menos en la Ciudad de México. Sí he podido encontrar por lo menos de la instalación de WCs en la Ciudad de México o en Puebla y de la forma en la que se fueron estableciendo pues este tipo de dispositivos tecnológicos. Dentro de mi planteamiento, lo que más me interesaba tratar es ver que sí podía haber como un antes y un después y que a partir de el WC o el papel de baño, pues hubo una intención también para limpiar el cuerpo, eliminar la sociedad que ya dijimos está cargada con un concepto de inmoral y que obviamente poco a poco también toda la limpieza, como la ducha, como lo ha mostrado el doctor Olivares, también tiene una condición médica terapéutica, ¿no? Nosotros usamos jaboncitos relajantes y entre otras cosas, aromaterapia, la ducha misma, pues fue una medida terapéutica, ¿no? La cual pues ha ayudado o ayudó tecnológicamente a asociar la higiene con otras ideas como fueron confort, refinamiento, limpieza, belleza, resistencia física y sobre todo lo que más les interesaba, pues una preservación de la salud. Para mí, todo esto que acabo de exponer corresponde a lo que Foucault mencionó en algún momento, pues que era la medicalización, un proceso histórico y social que pretendía comprender más o menos
cómo se podían convertir situaciones que siempre se habían tildado de normales en cuadros patológicos, resolviendo mediante la ciencia médica situaciones que no eran propiamente médicas, sino sociales, ambientales, profesionales, culturales, políticas sexuales o de relaciones interpersonales. Justo lo que pienso analizar o que analizo en el siguiente eh, capítulo es si fue suficiente y si esta normalidad inmunda se volvió normal, anormal y patológica y cómo se puso en práctica con las leyes. Les agradezco mucho su tiempo y que me hayan puesto atención. Gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Soy Alejandro Holguín, me toca moderar esta mesa. Una disculpa por llegar tarde y vamos a dar paso al comentario de la doctora Odette Rojas Sosa, que va a comentar justamente el trabajo de Juan José del Rey Munil. Adelante, doctora. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en pues en este evento de tesistas. También agradezco mucho su amabilidad y comprensión para permitirme, bueno, que la intervención sea ahora por el inconveniente que no puedo permanecer demasiado tiempo. Entonces, bueno, pues felicitar, por supuesto, a Juan José por este avance y bueno, pues también a su asesor, al profesor Ricardo Gobantes bueno, porque se advierte allí un buen trabajo de asesoría. Bueno, pues en primer lugar, considero el enfoque pues es bastante novedoso, ¿no? Porque además, bueno, es uno de esos temas que pues están muy presentes en la vida cotidiana, pero pues que no, justamente no los estamos trayendo a colación, ¿no? O que no es muy recurrente, pues que los estemos comentando, ¿no? Públicamente. Y bueno, en ese sentido me parece muy interesante el enfoque porque además permite revisar desde una perspectiva novedosa temáticas que ya han sido analizadas pues por historiografía previa, por otros y otras autoras, ¿no? Como los ya mencionados Sergio Miranda, como Marcela Dávalos, ¿no? Que bueno, han visto temas relacionados con el desagüe, en el caso del doctor Miranda, con pues la basura, el manejo de la basura, de los desperdicios, pero bueno, es interesante ahora enfocarlo desde esta perspectiva, ¿no? Algo que está vinculándose con estos dos aspectos, ¿no? Como puede ser pues la problemática o la discusión alrededor de pues, las heces fecales, ¿no? De su manejo, del destino, de la problemática de salud que pues se considera que causa, ¿no? Entonces, bueno, eso pues lo felicito, por supuesto, ¿no? El animarse a hablar de este tema, al darle esta perspectiva. Y bueno, pues también en cuanto a hay trabajos igualmente que hablan sobre pues la higiene y los higienistas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante pensar cómo la higiene, pues en el siglo XIX va a estar atravesando prácticamente pues todo, ¿no? Lo público, lo privado, la infraestructura doméstica, pero también la infraestructura urbana y bueno, pues prácticas sociales, pero también prácticas individuales, así que bueno, eso es también muy sugerente cuando uno habla de la higiene, sobre todo pues en ese periodo, en el siglo XIX, ¿no? Que busca hacer algo pues omniabarcante, que es como un gran ojo, ¿no? Que trata de ir a lo colectivo y a los escenarios macro, pero también va al individuo, a las prácticas individuales, ¿no? Al espacio privado. Entonces, pues, y en este caso también es interesante ver ese juego y esa tensión, ¿no? Entre el manejo que se debe hacer a nivel ayuntamiento, ¿no? Que se debe hacer a nivel urbano, pero también las prácticas del individuo, ¿no? Las prácticas que uno como de manera personal pues tiene que hacer. Así que bueno, eso me parece muy, muy interesante. Me parece que se va desarrollando bastante bien a partir, bueno, por supuesto, de este discurso de la medicina, ¿no? Y en ese sentido me parece bien acotado también, porque, bueno,
de otra manera abriría muchas posibilidades, ¿no? Ver el discurso del ayuntamiento, o ver el discurso de las autoridades, o pues ver si de otra manera también se pueden rastrear las prácticas más individuales. Y entonces, bueno, pues me parece que tomar el discurso médico, es decir, esas son otras posibilidades que quedan abiertas, pues quizá para otras investigaciones, para otro momento, ¿no? Y me imagino por la sonrisa de Juan José que ella también lo ha vislumbrado, pero pues a mí me parece que para un trabajo de licenciatura, ¿no? Pues partir de este discurso médico, pues es una buena estrategia, ¿no? Se puede ir a los libros, a las obras de ciertos personajes pues muy eminentes, ¿no? Y además pues también irlos rastreando a través de las publicaciones especializadas, ¿no? Como la Gaceta de Medicina, etcétera, ¿no? La Gaceta Médica. Entonces, bueno, pues eso me parece bastante adecuado, muy atinado, ¿no? Y bueno, pues además ver cómo estos médicos higienistas pues están tratando también de darle ese valor especial a su discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos son los que saben, ellos son los que tienen pues el peso de la autoridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante. Ahí sugeriría, además, digo, no sé si en un momento dado pues ya lo hayas visto en otra parte o ya lo tengas contemplado, pero un texto de Ana María Carrillo de los médicos del México decimonónico, entre el control estatal y la autonomía profesional, porque bueno, sin abocarse únicamente al discurso higienista, pero sí está ahí viendo pues las tensiones que se generan entre este discurso de la medicina y de los especialistas y bueno, pues por otro lado las autoridades, ¿no? El Estado, las autoridades de locales que en un momento dado pues también se manejan por ciertos intereses y por ciertas necesidades y pues porque también ahí se está pues engarzando, digamos, la parte médica, pero también lo político, pero también lo económico y también lo urbanístico, ¿no? O sea, porque los proyectos puede haber muchos, pero si no hay recursos para hacerlo, bueno, pues ahí ya está pues lastrado, ¿no? Por esa situación. Entonces, bueno, me parece que se va logrando bien ese equilibrio, ¿no? De ver estas tensiones también entre, pues, lo que piden o lo que les parecería deseable a los médicos, pero también lo que está en un ámbito de posibilidades, ¿no? Posibilidades por cuestiones políticas o por cuestiones, pues hasta de índole netamente económica, ¿no? Porque a lo mejor, y sabemos el siglo XIX, sobre todo pues hasta la década de 1860, pues es conflictiva, ¿no? Hay situaciones de índole económica que, bueno, pues aunque a lo mejor hubieran querido hacer grandes proyectos, pues no había una posibilidad en términos de recursos, ¿no? Luego también bastante bien desarrollado, también esta cuestión del conflicto, de la tensión que están planteando los médicos, que dicen, bueno, a nosotros nos preocupa la salud, nos preocupa pues estas cuestiones higiénicas, ¿no? Versus pues lo que ellos consideran las autoridades les interesa más pues una visión más pragmática, ¿no? Quizá más a corto plazo que pueda resolver problemas, pero además también pues más en torno al ornato, ¿no? O a la estética. Entonces, bueno, también ahí ver esas visiones que están en conflicto, ¿no? Me agradó mucho esta mención que haces de cómo incluso hasta en el arbolado, ¿no? Tiene que ver estas decisiones, que uno a lo mejor pense, bueno, pues pusieron unos arbolitos ahí nada más, ¿no? Pero cómo hasta eso está cuidadosamente pensado, ¿no? Para, en esta perspectiva, como tú señalas, pues atender a lo ambiental, ¿no? Cosa que a veces de pronto no es tan transparente en los estudios de historia urbana o que pareciera como un poco más visto por encima y bueno, eso me parece bastante bien. Ahí igualmente, mira, ahorita te sugiero quizá cosas, nada más te digo autores y parte del título, después, por supuesto, con todo gusto te lo puedo pasar por correo electrónico e incluso las observaciones muy puntuales para que no se te vaya a ir algún detalle ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, una tesis de doctorado de Fernando Madrid del Instituto Mora que habla sobre la historia del arbolado público en la Ciudad de México en el siglo XIX. Tú tienes ahí la referencia del trabajo de Bertruy, pero bueno, ya se centra específicamente en el Porfiriato
Porfiriato, y este es un trabajo pues de más largo aliento en tanto que revisa todo el 19 y que bueno, pues tú estás tocando antes del Porfiriato, ¿no? Estás tocando 10, 11 años antes. Bueno, y en ese sentido, ahí lo que yo sentí es que se recarga más el texto hacia justamente estos médicos que están en la década de 1860, 1870, 1880, pero sentí que para las otras, para la otra parte, ¿no? Como de 1880 a 1913, queda un poco desbalanceado, ¿no? Como que dedicas una buena parte del capítulo a hablar de estas primeras décadas y me parece que lo de las décadas posteriores hasta 13, pues como que quedó un poquito desdibujado, ¿no? Como que se ve de manera un poquito más apresurada. Entonces, bueno, pienso a lo mejor también era un poco por la premura de entregar el avance, ¿no? Que ahí en un momento dado faltó desarrollar un poco más. Creo que también es muy sugerente, ¿no? Lo estás ya señalando ahí con los congresos médicos, etcétera, pero sí sentí que faltó, dado que tú estás planteando un periodo de 1865 a 1913, pues sí me pareció que esa otra parte ya más, más cercana al inicio del siglo XX y esa primera década, pues quedó un poquito desdibujada, ¿no? No tiene tanto peso. También, pues muy interesante el pensar, bueno, cómo el desagüe se ve como la gran solución, como si fuera la panacea. Ya después pues se verá que no lo es tanto, ¿no? Y también el hecho de que, bueno, no era la única opción posible, ¿no? O sea, eso también es interesante pensarlo. ¿Cuáles fueron las alternativas que se plantearon? Y me parece que eso es también interesante la manera en cómo le estás, pues lo estás expresando, ¿no? Hay un buen diálogo con la historiografía existente, ¿no? Se advierte que pues ha revisado a las y los autores pues que están en esos temas, obviamente que como decía, pues no específicamente sobre el tema de las heces, porque eso es la cuestión muy novedosa, pero bueno, están hablando de este, ¿no? Higiene, en el caso de Claudia Agostoni, ¿no? De la limpieza, de la basura, en el caso de Marcela Dávalos, y de la parte del desagüe, esto pues con Sergio Miranda, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece bastante bien logrado ese diálogo también, ¿no? Hay ahí pocas observaciones en términos de redacción, me parece que además está bastante bien redactado, la estructura es adecuada, pero bueno, algunas cositas puntuales igual, insisto, pues te las hago saber posteriormente, que son así tal cual, ¿no? Muy localizadas en cierta página, pues alguna expresión ahí que no queda muy claramente redactada o algo, pero bueno, es poco, ¿no? Y también felicito ese cuidado que has tenido con la redacción, ¿no? Porque bueno, una idea puede ser muy buena, pero si no está adecuadamente expresada o escrita, pues puede no parecer o no ser suficientemente clara. Entonces, bueno, esto también que tú señalas, ¿no? Esta asociación entre la limpieza o la higiene y la moralidad, ¿no? Y que eso también es muy sugerente y muy interesante para el siglo XIX y que también pues se vincula en esta diferenciación socioespacial, ¿no? Como en ciertos espacios de la urbe, ¿no? Pues sí estarán los servicios urbanos, pues correctos, adecuadamente provistos, ¿no? En otros no, pero bueno, también el cómo se atribuye ciertas características de moralidad a los habitantes de ciertos espacios y a eso se añade pues también estas visiones negativas, ¿no? Alrededor de sus prácticas higiénicas, etcétera. También estas críticas que van a ser constantes y ya está muy entrado el siglo XX, ¿no? Contra, por ejemplo, las vecindades o este tipo de espacios de habitación, ¿no? Entonces me pareció interesante cómo lo señalas. Ahí, por ejemplo, creo que estaría bien, pues para tener un poquito más de referente de estos bajos fondos, ¿no? El texto de Dominique Khalifa es un libro justamente que se llama Los bajos fondos, ¿no? Y que, bueno, pues que además nos ayuda a ver en perspectiva, pues de otras latitudes, ¿no? Lo que se está diciendo y ver las coincidencias que hay en esos discursos, ¿no? Y ver cómo convergen, pues, tanto de médicos y de higienistas como de otros reformistas sociales, ¿no? Y entonces están convergiendo, pues, estos discursos
científicos, ¿no? Médicos, científicos, higiénicos, con otros discursos que pues son de índole moral, ¿no? Me parece entonces, insisto, ¿no? Veo además una buena estructuración, no solo del capítulo que pude revisar, sino en general, bueno, de cómo estás planteando el desarrollo de la tesis en conjunto. Me gusta mucho, pues, que va cerrando este capítulo justo con esas nuevas prácticas corporales, con lo cual engarzas con otra temática que es, pues, el cuerpo, ¿no? Pero, insisto, me parece adecuada la manera en la que te metes, digamos, en esas diferentes temáticas, pero estás bien centrado, ¿no? En, pues, el punto que es a partir, ¿no? De el manejo de las heces, ¿no? Tanto en lo colectivo como en lo individual. Entonces, me agrada mucho que estés yendo ya hacia ese punto, porque, bueno, veo que en el tercero, pues, lo vas a desarrollar, ¿no? Cómo se implementan estas, pues, novedades técnicas, ¿no? De prácticas higiénicas también, que además, bueno, es muy interesante pensar cómo algo que para nosotros puede ser tan cotidiano, ¿no? Como encontrar un excusado, jalarle, etcétera, usar papel de baño, ¿no? Pues en ese momento son cosas novedosas, ¿no? Y en ese sentido, pues me imagino que también para el tercer capítulo, donde lo vas a abordar y a desarrollar más, pues el pensar las implicaciones que tiene, ¿no? Cómo la gente se va a adaptar en un momento dado, pues, a eso, ¿no? A esos usos, cómo se va a ir dando, pues, su implementación y, pues poco a poco su generalización, ¿no? Un proceso de largo aliento, ¿no? Porque evidentemente no, en un mes todo el mundo tenía excusados en sus casas y papel de baño, ¿no? Entonces, bueno, me parece bien la manera en que mantienes, llegas a ese punto que te va a servir pues ya para concatenar al tercero, ¿no? En donde además veo que también vas a ver cosas más pues jurídicas, ¿no? De reglamentos, de los códigos sanitarios, etcétera, lo cual, bueno, pues me parece muy interesante. Y bueno, estaré también muy pendiente para cuando tu tesis esté completa, porque son temas que me agradan y me interesan mucho. Entonces, bueno, pues en general, felicitarte por el trabajo que estás desarrollando. Bueno, esa sugerencia o esa observación que te hacía, pues sí, como de pensar por qué ese, digamos, como desequilibrio un poco que se advierte entre como más cargada a los discursos médicos de ciertas décadas y menos de la otra parte del periodo que tú estás proponiendo, ¿no? Pero pues en general me ha parecido un trabajo muy interesante que me sugiere además muchas cosas, ¿no? La eterna conflictiva del lago de Texcoco que está ahí como atravesando todo el capítulo y toda la problemática, ¿no? Entonces, bueno, que también va a abonar a trabajos que abordan esa cuestión, ¿no? El manejo del agua, el exceso por la cercanía con los cuerpos lacustres, el lado de Texcoco, o incluso pues también su falta por la dotación de agua, ¿no? A las personas que viven en la ciudad. Así que bueno, pues también eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Cómo va atravesando el capítulo. Así que bueno, pues ya se ha agotado mi tiempo, entonces, bueno, como te decía, pues después te puedo pasar por correo electrónico pues estas sugerencias, las cositas más puntuales que ahorita ya no mencioné, que son más de redacción, etcétera, y las sugerencias pues que te hacía y alguna por ahí que pues, ahorita se me escapó, pues también para que las puedas tener y que, bueno, creo que te pueden ahí aportar o enriquecer algo. Y bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades, Juan José. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Odette, por ser tan exacta en el tiempo. Le voy a dar 5 minutos a Juan José por si quiere agregar algo de lo que ya se ha dicho. Adelante, Juan José. Gracias. Estoy bien. Gracias por sus comentarios. Gracias por tomarse el tiempo de leer puntualmente. O sea, no hay nada que comentar. Creo que también sí siento esta idea como de lo cargado hacia más el siglo XIX y no tanto llegado hacia los albores del XX ni pasando el XX. Como que todavía me cuesta trabajo agarrar con un bisturí la fuente y decir esto va para acá y esto va para acá y ser como muy minucioso porque ya llegando a los 90s, como que ya hay más congresos y más reglamentos en donde yo ya no sabía dónde meterlos y justo mi idea era meterlos en la parte de tanto las leyes y como ya hablan de un deber ser del ciudadano,
yo dije, bueno, pues claro, pues a lo mejor me caben en el hábito y la costumbre fecal ideal, ¿no? Del ciudadano, pero sí estoy muy consciente y que estoy muy cargado hacia esa parte. E incluso lo puedo, o sea, se puede ver ahí en mis fuentes de la Gaceta, está muy cargado justo en esa parte y le agradezco muchísimo pues los comentarios y todo y pues gracias, nos estaremos comunicando pronto. Dejo aquí mi participación para que los demás y las demás puedan hacer uso del tiempo. Gracias a todos y a todos. Gracias igualmente. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, doctora Odette. Ahora vamos a continuar con el siguiente alumno, que se llama José Guadalupe Meléndez, y él nos va a presentar las comunidades nahua y católica y su influencia en la conversión del indígena nahua al cristianismo en el siglo XVI. José Guadalupe, qué gusto verte. Igualmente, Alejandra, buenas tardes Buenas tardes. a toda la mesa. Voy a tratar de ser un poco un resumen porque estamos con el tiempo, yo también me debo de retirar temprano. Bueno, pues básicamente después de la conquista de Tenochtitlan, la evangelización de los nahuas debe ser llevada a cabo por las órdenes mendicantes traídas por Hernán Cortés. Este trabajo representaba para ellos un arduo trabajo, tanto en el aspecto de la misma religión y el conocimiento de los nahuas. Era una tarea que iba a ser muy difícil, una tarea que los mismos nahuas iban a facilitar porque encontraron algunos paralelismos entre su religión y la religión cristiana. Entre ellos podemos mencionar a la Virgen María, que es la madre de todos los hombres, lo mismo que su diosa Tonantzin. La concepción divina de Huitzilopochtli, lo mismo que la concepción de Jesús. El sacrificio humano de Jesús también como una forma diferente de sacrificio humano. Bueno, entre otros paralelismos, vemos estos. Entonces, esta tarea se iba a facilitar por este paralelismo. Esta influencia de este asunto religioso va a facilitar esa tarea, como ya lo mencioné, pero conocer bien esa influencia, tanto la influencia de los ritos cristianos como de los ritos nahuas prehispánicos, nos va a ayudar a comprender mejor lo sucedido durante la conquista espiritual, pero yo me quiero centrar únicamente en el aspecto, no de todos los paralelismos, sino uno en concreto que es la comunión mexica y la comunión nahua y su influencia en la conversión del indígena nahua al cristianismo. Bueno, ¿cómo está el asunto? Bueno, la comunión nahua consistía en el mismo punto que el cristianismo, que consume o come a su Dios simbólicamente. Motolinia hace un señalamiento sobre el consumo de un hongo llamado Teunanacatl, que significa la carne de Dios, y por otro lado la confección de bollos o tamales de masa de maíz con diferentes formas, con representaciones del Dios, y lo comían, lo consumían. Bueno, Salvador Reyes Esquiguas también lo señala en base a las obras de Bernardino de Sahagún y de Diego Durán, que la carne de los dioses se elaboraba con el zoali, que es una masa elaborada con semillas molidas de huautli, de amaranto, maíz tostado y miel negra de maguey. Que al darle la forma a esta masa, esta masa adquiría el carácter de Ixitla y que esta es una representación de Dios. El zoali podía ser elaborado, o el Ixitla más bien podía ser elaborado además del zoali con otros materiales como piedra y madera, y el mismo hombre que era ataviado como un dios, el esclavo, el guerrero, que era o un sacerdote, también eran considerados como Ixitla o representaciones de Dios.
Entonces, para comprender y entender lo que sucedió en el siglo XVI, es necesario también saber qué fue lo que trajeron los frailes en cuanto a su bagaje cultural e intelectual. El trabajo que hicieron respecto a la evangelización y particularmente en relación al sacramento de la comunión, cuál fue la ideología a la que se enfrentaron, cuál era el pensamiento indígena que la aceptaba, aun cuando continuara dentro de sus prácticas, y cuál era el pensamiento que la rechazaba. Enfrentar el pensamiento náhuatl en el tema de la comunión con el pensamiento cristiano, en este y en otros sacramentos nos ayudará a entender mejor la religiosidad de los nahuas durante el siglo XVI. Esta investigación pretende utilizar algunos estudios etnográficos y antropológicos puntuales de pueblos nahuas contemporáneos como apoyo para evidenciar lo sucedido en el siglo XVI durante la conquista espiritual. El objetivo de este estudio es conocer la influencia de estos ritos, tanto cristianos como nahuas, durante la primera evangelización. El marco geográfico es la cuenca de México, poblada por diferentes grupos de habla náhuatl, identificados por su lengua, y ubicados en los actuales estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, de México, Tlaxcala, y principalmente el estado de Guerrero, donde se encuentran las comunidades nahuas que continúan con prácticas ancestrales de comunión. La frontera temporal es el siglo XVI, aunque se realizarán incursiones en la época contemporánea, como ya mencioné, para fundamentar esta continuidad religiosa. También quiero considerar la influencia que pudo tener el impacto de lo que se dijo en el impacto que pudo haber tenido el Concilio de Trento en 1563 y también el trabajo de los jesuitas que es a partir de 1572. Entonces, por ello es que recorro no quiero considerar únicamente las órdenes mendicantes, sino también el trabajo posterior, tanto de la Compañía de Jesús como el impacto que pudo haber tenido el Concilio de Trento. Sin dejar de reconocer que históricamente la conversión al catolicismo fue un proceso dramático para la indígena, en la cual se suplantaron y reprimieron muchas de sus creencias religiosas para imponerles por parte de los frailes una doctrina diferente y ajena, es preciso señalar que en el tema de la comunión, esta influyó para que en algún momento el indígena decidiera llevar a cabo esta mudanza sin que se hiciera mucha presión por parte de los evangelizadores. Lo anterior, a pesar de que este sacramento no fue establecido desde un principio, porque el indígena era considerado indigno para ello. Por ello, el estudio de los ritos prehispánicos náhuatl referentes a la comunión, comparados con los practicados en el cristianismo, ayudará a entender mejor el paralelismo entre estos dos diferentes conceptos de comunión y su influencia posterior en las posteriores prácticas y ritos desarrollados a lo largo del siglo XVI. Bueno, pues básicamente es todo lo que tengo que decir. Como hipótesis planteo que el paralelismo entre estos ritos de la comunión náhuatl practicada antes de la llegada de los europeos y las prácticas de estos proporcionó una ayuda muy importante en la conversión náhuatl al cristianismo. Por lo menos en esta práctica de la comunión no fue esta una imposición del fraile al indígena, sino su respuesta a los cambios que durante este proceso se estaban generando. Considero además que este rito, concebido como un sacramento para alcanzar la salvación, que fue negado a la población indígena durante los primeros años de la evangelización por no considerarla apta ni digna. Los objetivos, pues están señalados básicamente, el objetivo primordial, la importancia histórica de los ritos históricos, de los ritos de la comunión náhuatl y cristiana para lograr la conversión, conocerlos. Conocer los ritos de la comunión náhuatl, sus características, contextos y realización, lo mismo que de los ritos de la comunión cristiana. Y en la propuesta metodológica quiero dar respuesta sobre esta importancia a manera de ensayo. Voy a integrar los 3 puntos y a manera de ensayo trataré de dar una respuesta a lo que ya mencioné.
Pues es todo, básicamente. Muchas gracias por la atención y muchas gracias a la doctora Maceto por su apoyo. Muchas gracias, José Guadalupe, por tu participación. Y ahora le vamos a dar paso al comentarista de este trabajo, que es el doctor Daniel Albach Pérez, que ya está aquí con nosotros, y le cedo la palabra. Hola Alejandra, muchas gracias. Hola. Bueno, a todos y a todas por acá. Y pues mucho gusto, José. Bueno, Igualmente, voy a ser igualmente. breve porque andas con poco tiempo. Entonces, voy a reducirme a 3 aspectos de tu proyecto, que tiene que ver con la definición de conceptos, la delimitación temporal y un poquito el aspecto metodológico. Entonces, bueno, creo que de entrada, tu tema es muy complicado y definido por el término comunión más, pues porque a fin de cuentas tendrías que entender tanto el proceso cristiano como el proceso mesoamericano. Entonces, bueno, en términos del planteamiento, eso puede ser muy complicado, por ejemplo, si decides incorporar el Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque te obliga a estudiar que la religión tiene un sentido político desde el punto de vista cristiano y te obliga a ver cómo a través de las devociones los distintos grupos europeos se peleaban por difundir y ejercer el control. Y si además de eso tu tema es el del Ixiptla, pues ya tienes sus 3 tesis ahí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo lo que te quiero sugerir es delimitar un poquito este sujeto, ¿no? Entonces, bueno, creo que repetía, el tema comunión es abstracto, pero a mí me gusta mucho y creo que ahí es donde yo empecé a entender, o desde ahí es donde quise leer tu texto, en el proceso, digamos, de fabricación del Ixiptla, ¿no? Porque ahí tú tienes precisamente digamos, un acto ritual y una transformación. Y eso es mucho más fácil de pensar porque tienes datos concretos, tienes mitos, tienes rituales, ¿no? Entonces creo que si empiezas como a escoger con datos esta idea abstracta de la comunión o digamos, ¿no? Puede ser mucho más fácil a la hora en la que construyas los distintos modelos de pensamiento donde se desarrolla la Eucaristía y la transubstanciación y donde se desarrolla, pues digamos, el sistema de transformación mesoamericano, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la cosa general. Y bueno, una cuestión para la comparación en la que sería interesante que abrevaras es si realmente había un concepto claro del Ixiptla para los frailes y si realmente había un concepto claro de lo que era la Eucaristía para los mesoamericanos. O sea, de pronto a mí se me hace muy difícil que pudiera en sistema cultural del otro y al mismo tiempo utilizarlo para su provecho. Entonces, bueno, eso no es grave porque se puede ajustar. Ahí viene como un adelanto de mi sugerencia metodológica, que es que o sea, el núcleo duro, la larga duración, la cosmovisión, todo eso es abstracto. Creo que algo muy concreto y que está en tu propuesta es si tú te restringes a leer como una parte fundamental de los mitos del Tlacuache, que explica precisamente por qué los indígenas toman a un santo o toman a un antepasado o sus atributos para asumirlo como un antepasado propio. Entonces, bueno, esa es la tesis más choncha, digamos, de los mitos del Tlacuache, pero aparece en algunos artículos como cuando Cristo andaba de milagros, que es un artículo de 1996 que viene en un libro que se llama De Hombres y Dioses. Entonces, creo que la intuición metodológica me parece congruente, pero los datos son abstractos. Entonces yo pienso que si la parte metodológica la restringes a analizarlo desde el punto de vista de los mitos del Tlacuache o desde el artículo de Cuando Cristo andaba de milagros, puede ser mucho más fácil de manejar la metodología y ya te concretas en los datos comparables, ¿no? Entonces, bueno, vendría por ahí como la parte metodológica. Ahorita tengo un comentario más al respecto. Déjame ver. Bueno, me parece importante pues lo de la idea de la Eucaristía y el Ixiptla, porque desde mi perspectiva eso empezó a ser
equiparable hasta el siglo XX, en el que aparecen estas grandes enciclopedias de la humanidad. Por ejemplo, Fraser en La Rama Dorada, o Edward Burnett Taylor y todos estos. Entonces, bueno, creo que ahí sería como eso en los conceptos. Me parece muy bien la progresión, digamos, de los ejemplos que diste sobre lo que trabaja Salvador, Elena, y me parece muy, muy encomiable la proyección que haces con la etnografía. Justamente este montón de ofrendas que se hacen con masa, pues hay muchísimos ejemplos etnográficos que pueden ser súper útiles para tu investigación. La cosa de Trento que te decía, ¿no? Ahí yo creo que el asunto es que tienes un estado de la cuestión mucho más avanzado en los datos, vamos a decir, de tu tema, que en el estudio, por ejemplo, de los estudiosos del cambio religioso, o entre los estudiosos, vamos a decir, como de la evolución del modelo de López Austin. Entonces creo que eso hace, digamos, conforme complejices la parte de la historiografía católica, creo que va a ser también más sencillo que puedas delimitar qué elementos de lo católico vas a utilizar, ¿no? La hipótesis del paralelismo, ahí es donde creo que a mí me gustaría ver más trabajo, porque, por ejemplo, déjame ver la cita, dices, a ver, bueno, a ver, espérame, sí la anoté, aquí está. Citas a Rubial como de la teoría de que hay, de la teoría de los paralelismos, y que eso está avalado por Rubial. Y si bien sí es cierto, por ejemplo, su libro La Santidad Controvertida del 99 todavía dice eso, unos años después él empezó a leer otro tipo de cosas y se dio cuenta pues que no hay evidencia histórica y que muy probablemente pues los paralelismos son una proyección nuestra. Entonces ahí te sugiero como ir complejizando, porque sí lo dice en La Santidad Controvertida, pero en sus libros del El Paraíso de los Elegidos y el más nuevo, ahí ya tiene un sentido mucho más complejo. Hay un señor muy famoso, ¿cómo se llama? Félix Báez Jorge, que tiene libros como Entre los Nahuales y los Santos. Él tiene muchos ejemplos históricos y etnográficos que te pueden ayudar a jugar con la parte de Rubial, ¿no? Porque Rubial se centra mucho en la geografía cristiana y Báez Jorge peina muchas etnografías y justo trata como de encontrar estas correspondencias. Entonces, bueno, creo que lo de Rubial puede quedar muy, muy, muy redondo si actualizas esa parte de la historiografía de él y si piensas un poquito en los ejemplos de Báez Jorge, pues que presentas justo los de la religiosidad indígena. Del marco teórico, pues lo que te decía, ¿no? Se puede simplificar el término cosmovisión, núcleo duro y Xiptla con tu objetivo, ¿no? Que a fin de cuentas es encontrar por qué los indígenas aceptan atributos cristianos o los rechazan. Y justo ahí los mitos del Tlacuache creo que es lo más indicado, ¿no? También en este artículo de Cuando Cristo andaba de milagros tiene la misma idea, ¿no? Y pues ya, básicamente, mi sugerencia en cómo pensar el Xiptla, a mí me gusta mucho que lo delimitas con la fabricación de esta ofrenda. Yo creo que ahí tienes un potencial muy importante para delimitarlo y en función de eso, ver qué de lo cristiano te sirve. Y así te ahorras el problema de pensar el modelo cristiano, el mesoamericano. Si tú ya partes con López Austin y tomas la evidencia, pues creo que ahí ya tu hipótesis la puedes ir complejizando. Y pues básicamente, y bueno, una sugerencia de forma, a mí me ha funcionado mucho hacer como muy clara la relación entre objetivos y vamos a decir, capítulos. O sea, el objetivo general es lo que quieres hacer en toda la tesis. Los objetivos específicos son las cosas que necesitas para demostrar ese objetivo general. Y generalmente a mí me ayuda mucho pensar que cada objetivo específico es un capítulo.
Entonces, si tú piensas 3 objetivos específicos, tienes 3 capítulos, y ahí yo creo que puede servir mucho como para balancear esta parte, sobre todo por lo que te dije al principio. Creo que está muy cargado a los datos de la información de las fuentes y falta esta reflexión de la historiografía, tanto de la expansión del cristianismo, que te metería en el problema de si sí le entras a Trento y a los jesuitas, y a la otra cuestión que habla de la evolución de los estudiosos del sincretismo religioso. Y bueno, ese sería como mi comentario general. Y repito, es importante tu definición de Ixiptla. Creo que da para mucho y creo que tendrías que subirla a la importancia de la propuesta que tienes, ¿no? Sobre todo por eso que te digo que de pronto comunión faltan datos, ¿no? Falta cierta carnita para poder jugar con los ejemplos. Y pues ya, pues sería todo, José, pues felicitarte y pues adelante, ¿no? El tema es bien interesante. Y muchas gracias. Muchas Al gracias, doctor contrario, Daniel. Tienes 5 minutos más, José. Si quieres comentar algo más, adelante. gracias, Alejandra. En realidad, nada más agradecerle al doctor Daniel por sus comentarios. He tomado nota de la mayoría de los comentarios. Nada más que sí me gustaría tener un poquito de contacto, si fuera posible, para una, para una mayor precisión, porque las notas fueron un poquito tomadas así rápido. No sé si por medio de algún correo electrónico, por medio de la doctora Maceto, nos podamos comunicar. Sí, por supuesto. Bueno, yo anoté en un Word las cuestiones para mandarte, entonces igual si quieres mandarme tu correo, bueno, lo pones aquí, te copio y te pego las sugerencias, y pues ya si tienes dudas o platicas con Elena y todo eso, pues las podemos ir ahí afinando, ¿no? Nomás que sí están, no tienen una edición muy profesional, pero bueno, son justo las cosas que te mencioné. Entonces, te lo mando y pues sobre eso, si quieres, establecemos comunicación. Ok, ya lo dejé anotado ahí en el chat. Y nada más un comentario acerca de, he estado buscando algo de bibliografía y me encontré a Pedro Borges y Lino Gómez Canedo. No sé qué tan oportuno también sean estos autores. Que si los conoces un poquito más. La verdad, o sea, solamente de oídas, no tengo perspectiva para Ok, decirte mucho más. nada Disculpa. más. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas Ok, gracias. entonces envío en este momento el archivo con los comentarios, ¿sale? Muchas gracias. Muy amable. No hay de qué. Hasta luego Muchas a gracias. todos. Alejandra, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a ambos. Y le vamos a dar la palabra a Álvaro González Galicia. Él nos va a presentar las representaciones de la melancolía romántica en la literatura, Ciudad de México, 1837-1850. Álvaro, adelante. Hola, buenas tardes. Yo voy a leer mi proyecto que había enviado, así que comienzo. Título de las representaciones de la melancolía romántica en la literatura, Ciudad de México, 1837-1850. El propósito del presente proyecto está encaminado a dar cuenta del discurso en torno a la melancolía romántica en la Ciudad de México del siglo XIX. Con ello se busca indagar la cuestión de cómo es que las representaciones de dicha emoción estuvieron ancladas a un circuito de conocimientos y sensibilidad que fue compartido por cientos grupos de la capital mexicana. Antes que nada, resulta pertinente aclarar a qué me refiero con melancolía romántica. La melancolía ha sido un concepto sumamente cambiante. Desde la antigüedad hasta prácticamente el principio de la época moderna, dicho término hizo referencia a un estado físico y emocional producido por una serie de desbalances fisiológicos conducidos esencialmente por la bilis negra. Esta concepción, anclada en la teoría de los humores, sostenía que la decaída emocional, la tristeza profunda, el estado taciturno y el retiro hacia la soledad eran características de un cuadro patológico. Con el cristianismo, no solo se consideró a la melancolía como una aflicción médica, sino que se le percibió como una puerta abierta al demonio al ser de la persona afectada, en tanto que la debilidad y caída vital de la última hacían posible su propensión a trastornos y fechorías.
En ese sentido, la melancolía estuvo ligada a la locura. Hacia mediados del siglo XIX y principios del XX, el estado melancólico fue abordado por una posición de pretensiones científicas. Bajo este periodo, la raíz de lo melancólico deja de entenderse como parte de un desajuste de fluidos corporales y su observación se vuelve más especializada. A partir de ese momento se le vincula con el ámbito de lo mental y por lo tanto su campo de estudio se finca en lo que respecta a los pensamientos. Poco después se le trata como una afección psiquiátrica. Sin embargo, durante el periodo que va de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, se presentó una noción de la melancolía que difería de que ésta era meramente una enfermedad. En esta propuesta se entendió la desolación emocional, el ser retraído, el fracaso constante y la frustración como estados a los que la humanidad está predestinada. A partir de esta postura, la vida se vuelve una tragedia, en tanto que se llega a la conclusión de que los intentos del individuo por alcanzar la máxima comprensión de su realidad son eternamente inútiles. Así, el romanticismo postula que las personas solo pueden esperar tristeza, porque es lo único verdadero y sumamente palpable. A ese tipo me refiero cuando hago mención de la melancolía romántica. Ahora, es evidente que no se puede asumir que las consideraciones anteriores se presentaron al pie de la letra en la realidad mexicana. Sin embargo, sí considero que con la llegada del romanticismo a México se abrió la puerta a una nueva forma de percibir e interpretar la vida, en tanto que la producción literaria del periodo se inscribió en una serie de condiciones que daban cuenta de esas nuevas formas de sensibilidad. Al respecto, la producción literaria en México estuvo anclada en las empresas periódicos. Desde principios del siglo XIX, especialmente con la publicación del Diario de México, se abrió un espacio público para la difusión de escritos tales como poemas, cuentos, crónicas y reflexiones. El afán ilustrado y neoclásico permitió en gran medida las publicaciones, tanto así que su influencia se mantuvo a la par del progresivo desarrollo del romanticismo mexicano. Por otro lado, la mayoría de los estudiosos de la literatura mexicana decimonónica sostienen que la plena introducción del romanticismo en México se puede apreciar con la aparición del periódico El Iris en 1826, por parte del escritor cubano José María Heredia. Después de un interín entre aproximadamente 1810 a 1830, de falta de escritos literarios en las publicaciones periódicas, hacia mediados de la década de los 30 aparecen textos que ponen mayor atención a la difusión de escritos literarios, tanto originales como fragmentos y traducciones. Así se puede decir que el discurso de la sensibilidad melancólica se difundió en gran medida a través de las publicaciones periódicas cuya producción, consumo y apropiación hizo posible el auge del romanticismo mexicano. Ahora, estado de la cuestión. El estudio de la sensibilidad romántica en México es sumamente exiguo, además de que no son numerosas las investigaciones especializadas en cuanto a las emociones en México. Sin embargo, la tesis doctoral de Montserrat Galí Boadella, Historias del Bello Sexo, la introducción del romanticismo en México, representa una especie de bastión respecto al estudio, desde la historiografía, el pensamiento y las producciones románticas mexicanas. La autora hace notar que se puede hablar de la existencia de una cultura romántica en México, la cual fue enarbolada por los grupos de clase alta y la burguesía pujante, en tanto que la introducción de productos artísticos que partían desde el romanticismo solo pudieron difundirse en México al existir las condiciones sociales y de mentalidad para su plena adopción en el territorio nacional. En ese sentido, la autora reconoce que la sociedad mexicana, hacia los primeros años del siglo XIX, contó con marcos culturales que hicieron posible la difusión de los tópicos románticos en la literatura, la pintura, la música, etc., y los cuales fueron la mentalidad barroca y la ilustración. Bajo esta premisa, señala que el romanticismo mexicano se tuvo una posición melancólica, así como una tendencia a tratar el tema de la muerte. De ahí la abundancia de poemas y escritos de lloriqueos en las revistas literarias, a suscitarse en un ambiente que ponderó la dolencia desde el cristianismo. Los trabajos que se han hecho desde la crítica literaria y los estudios bibliográficos representan el grueso de la investigación en cuanto a la impronta romántica que se presentó en la primera mitad del siglo XIX en México. Entre estos se puede mencionar el hecho por Pablo Mora, en su texto La cultura mexicana como formación literaria, de bibliógrafos, historiadores, editores y literatos ilustrados, 1835-1850, el cual da cuenta de que el programa romántico en las letras mexicanas estuvo auspiciado por el peso del pensamiento cristiano y los valores ilustrados, además de un afán nacionalista, de tal manera que el desarrollo de las producciones románticas literarias en México tuvo como impulso la agenda de la construcción nacional. Esta apreciación representa, en buena medida, la tónica de los escritos que parten de la crítica literaria, es decir, una mirada teleológica cuyas apreciaciones muestran que el desarrollo de las letras mexicanas, y por ende de las ideas románticas, se tuvieron a un ámbito de carácter nacionalista, apegado al ideal de la creación y formación de la sociedad mexicana. Bajo esta perspectiva se enmarcan trabajos como el de Sergio González, Margarita Alegría de la Colina, María del Carmen Ruiz, entre otros. Ahora, planteamiento del problema histórico.
Lo que pretende en ese trabajo es dar cuenta de los modelos de significación estética y social que configuraron representaciones de la melancolía romántica en México. Se parte de la idea de que tales textos no solo respondieron al seguimiento de un programa artístico-filosófico, o sea, el romanticismo, sino de que su elaboración fue posible gracias a la existencia de un circuito histórico-social en el que la influencia de instituciones culturales, empresas literarias, la tradición del oficio de escritor, la influencia del público consumidor, los modos de la divulgación de la producción escrita y las coyunturas sociales de la época fueron determinantes para la aparición de textos en torno a la melancolía. En ese sentido, asumo que se pueden estudiar los discursos de la melancolía de la literatura mexicana del siglo XIX, sin con ello caer en la cuenta de que el sentido de los primeros fue dado únicamente por una ciega reproducción de los modelos románticos europeos. Sin embargo, hay que aclarar que la sensibilidad melancólica fue introducida a México por un determinado grupo de personas, el sector letrado de la sociedad, lo cual lleva a poner sobre la mesa que la experimentación de la melancolía romántica se traduce, esencialmente, a una forma de representación de lo que debería ser la vida para ese tipo de individuos. A partir de esa premisa, mi estudio se concentrará en estudiar la sensibilidad melancólica en el ámbito mexicano de mediados del siglo XIX, como una forma de discurso en el que se representaba ciertas formas de vivir la tristeza, el dolor, la frustración, el miedo, etc., según la visión de los letrados mexicanos hicieron en su momento. De tal forma que mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿De qué manera las ideas románticas en torno a la melancolía fueron apropiadas por los letrados mexicanos de la primera mitad del siglo XIX? ¿Y cómo es que ello da cuenta de ciertas formas de representar su realidad? Hipótesis. Las representaciones de la melancolía que se vertieron en sus escritos respondieron a ciertos trasfondos y formas de sensibilidad melancólica. Por consiguiente, esta última estuvo determinada por una serie de factores, tales como la tradición cultural en torno a la representación de la melancolía en la Nueva España, así como la coyuntura de los tiempos de mediados del siglo XIX, la influencia de nuevas formas de entender la melancolía, vía el romanticismo, la coyuntura política mexicana, los cambios económicos sociales, el circuito literario que se inscribió en el periodo, la situación de los autores, entre otros. El eje de dicha problemática corresponde a la cuestión de la apropiación del modelo romántico europeo de principios del siglo XIX por parte de la clase letrada mexicana. En este sentido, la hipótesis de este trabajo es que la recepción de las ideas románticas dio paso a la configuración de una nueva forma de entender la melancolía en el ámbito mexicano, a partir de la integración entre los modelos de corte hispánico, ilustrado y católico, con los modelos románticos que eran apropiados por la clase letrada mexicana. Objetivo general: mostrar las formas en las que se apropiaron las ideas de los modelos románticos en la configuración de las representaciones melancólicas de la realidad mexicana. Objetivos particulares: mostrar en qué medida la tradición novohispana influyó en la forma de experimentar la melancolía, dar cuenta cómo es que se apropiaron las ideas románticas europeas entre los escritores mexicanos en torno a la idea de la melancolía y ver qué tipo de transformaciones se dieron en su recepción, y mostrar los tipos de escenarios y formas de socialización que se circunscribieron a la idea de la melancolía romántica. Justificación. Mi investigación resulta pertinente ya que no hay muchos trabajos respecto a la melancolía como fenómeno histórico hacia la primera mitad del siglo XIX en México. Por otro lado, la mayoría de los estudios que han abordado la cuestión de lo melancólico forman parte de un corpus de investigación o de estudios literarios en torno al movimiento romántico en general o de estudios de la medicina. Asimismo, considero que mi investigación puede dar luz respecto al imaginario social que la sociedad mexicana tenía sobre la melancolía, por lo que con ello se pueden abordar problemáticas como la forma de aprendizaje y asimilación de los temas literarios entre el escritor y el público consumidor, la configuración del discurso literario y las coyunturas sociales, así como la influencia de ideologías en la formación de una forma de ser en el mundo. Fuentes. Las fuentes que utilizaré son literarias, ya que, como se han mencionado anteriormente, la idea de melancolía que partió desde el romanticismo fue difundida a través de publicaciones de carácter literario. El auge de dicha corriente se volvió patente a partir de 1830, y en la década subsiguiente proliferaron diversos textos como de marcada influencia romántica y difundidos ampliamente en publicaciones periódicas. Para mi investigación se abordaron algunos textos producidos en la mencionada década, cuyos rasgos les ha valido la consideración de producciones con fuerte carácter romántico, entre ellos Netzula, de José María Lacunza, Manuelito el Pizaverde, de Ignacio Rodríguez Galván, El Fiscal del Diablo, de Manuel Paino, Manuelita, de Guillermo Prieto, entre otros. Asimismo, se revisará la poesía, que es buena parte de las publicaciones se acogieron
y entre estas se encuentran el Año Nuevo, el Recreo de las Familias, el Liceo Mexicano, el Domingo, Museo Mexicano y el Museo Popular. Marco teórico metodológico. Haré uso de las consideraciones que propone Roger Chartier en cuanto a observar los escritos de un periodo como parte de una serie de redes de significación en las que se incluyen los espacios de difusión, prácticas, grupos sociales y la materialidad de los textos, de tal forma que se puedan apreciar los códigos que dotaban de significación esos últimos. Utilizaré la propuesta de la estética de recepción de Jaws, con la cual se puede observar cómo los textos son parte de una serie de condiciones históricas y en los cuales interviene un horizonte de expectativas, un marco de ideas estéticas y un diálogo entre el escritor y el lector que configura la producción del texto. Por otro lado, también considero pertinente el enfoque de las comunidades emocionales propuesto por la historiadora Bárbara Rosenthal, ya que a partir de este se puede identificar la importancia de la coyuntura social de los grupos de una sociedad, en la manera que constituían discursos que daban cuenta de una emoción. Índice tentativo. Y bueno, capítulo 1, la melancolía mexicana hacia la primera del siglo XIX. Aquí lo divido en 3 aspectos: tristeza y dolor desde el cristianismo, la melancolía y la perspectiva ilustrada, y escenarios de sufrimiento, la melancolía como parte de la vida cotidiana. En el capítulo 2 lo nombro el circuito de representaciones melancólicas, y aquí tiene 2 apartados. El primero, la tradición literaria en Nueva España, y de pasquines religiosos y el periodismo ilustrado, y los modelos románticos europeos y su asimilación en el circuito literario. Y en el capítulo 3 me quiero enfocar en una serie de las representaciones, ya como tal la materia. Aquí nombro 4 puntos: el sueño y nostalgia, la amada, lóbrega fatalidad, muerte y melancolía, tristes y enternecedores lugares, los espacios de la experiencia melancólica, y los ecos del pasado y del porvenir. Y finalmente las conclusiones. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Álvaro. Y ahora le vamos a dar la palabra a la comentarista de este trabajo, la doctora Verónica Hernández Landa Valencia. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, Alejandra. Álvaro, Disculpe. Ay, me silencié otra vez. Muchas gracias, Alejandra, y mil disculpas. Álvaro, me gustó mucho tu protocolo, leer tu protocolo me dio mucho gusto porque abres un tema que no está en el panorama incluso de los estudios de literarios. Yo tengo que aclarar, yo no soy historiadora, yo soy doctora en literatura, entonces no, en realidad estoy aquí porque me gusta mucho el tema de la historia, o sea, sí le he entrado muchísimo al tema de la historia, me gustan los temas fronterizos, entonces por eso estamos aquí hablando tú y yo. Entonces, y me gusta mucho el enfoque que le diste porque de entrada sí abordas un punto que nadie toca, las emociones. Me parece fundamental hablar del tema de la sensibilidad y las emociones en relación con la literatura y por supuesto con la cultura, la historia, la sociedad. Me parece un tema sensacional. Además, me encanta que te pienses meter con los periódicos, que pienses hurgar entre los periódicos, que esa es una tarea que es muy ambiciosa, pero ciertamente es algo que se tiene que hacer, ir a hurgar en los periódicos y estar y meterse, porque es un periodo bastante descuidado. En ese sentido, pocos se meten con esos periódicos. Hay estudios, pero son aislados. Y además, pues claro, hablar de las emociones también nos lleva a los imaginarios, como tú bien lo apuntas en tu trabajo. No sé si quieras llegar al tema de los imaginarios porque lo mencionas como un elemento, pero no sé hasta qué punto lo tienes como tan claro como parte de tu estudio, el tema de los imaginarios sociales. Lo dices, lo apuntas, es como una posibilidad, pero no está visible en tu metodología, no está visible en tu marco teórico. Entonces, yo creo que valdría la pena que trabajaras, que pensaras si vas a llegar hasta allá o no vas a llegar hasta allá, y si no vas a llegar hasta allá, no lo metas porque tú mismo estás metiendo ahí información que hace guiños y que uno espera que desarrolles en algún momento, ¿no? No, es tu decisión, pues no tienes que hacerlo, pero claro que si ya metes el guiño de imaginarios sociales, estás despertando una serie de expectativas. Eso, pensar en las emociones en términos de imaginarios sociales. De hecho, ahí empieza mi primera pregunta, mi primer comentario, no es pregunta propiamente, sino un comentario.
lo que me llamó mucho la atención de tu protocolo es que tiene exactamente la forma que tendría una tesis de letras. Es decir, toda la estructura capitular, todos los textos teóricos básicos en los que te estás planteando basarte, serían exactamente los textos y los planteamientos que podría hacer un estudioso de la literatura. Y eso es lo que me preocupa en términos de historia. O sea, tu tesis es en historia. ¿Cómo se distingue de una tesis de letras? No se ve muy bien en tu protocolo cómo la distingues de una tesis de letras. ¿Cuál es el enfoque historiográfico que estás planteando para analizar el problema de la melancolía y las emociones en los textos literarios? Ese es una primera inquietud que me surgió al leerte. Es una tesis de historia. ¿Por qué? Porque de hecho incluso en tu índice, cuando hablas de la reconstrucción del contexto histórico y todo esto, son dos apartaditos. Es como si no le dieras mucha importancia a darle ese contexto histórico, o quizás cuando ya hablas del capítulo 3, que es Miradas de la Melancolía, pues justo te centras en los temas, pero no estás puntualizando cómo esos temas nos hablan de una problemática histórico-social, de circuitos, de un circuito letrado. No lo enfatizas en tu índice, no lo dejas claro en tu metodología. Entonces, creo que vale la pena que tengas, si no, a lo mejor, digo, el protocolo es muy breve, a lo mejor lo tienes claro, pero tal como lo presentas en el índice, parece una tesis de literatura. Tu índice y muchas cosas, incluso los objetivos de repente, rozan lo literario. Entonces, tener un poco claro dónde está tu enfoque historiográfico, creo que no lo debes de perder de vista, porque es un riesgo cuando uno hace estudios fronterizos, siempre es un riesgo terminar haciendo algo que no corresponde a la propia disciplina y eso tiene consecuencias a veces no muy gratas. Eso es lo primero. Luego, ya yéndonos por partes, algo que me llamó la atención, literario, claro. Otro asunto, hablas de literatura, siguiendo el tema de la historia y la literatura. Cuidado con el concepto literario, porque, por ejemplo, si ves el concepto periódicos literarios, literario puede tener un sentido muy amplio de cultura escrita, digámoslo así, hasta literatura en un sentido restringido, que más bien se concibe en ese momento y se denomina bellas letras, más que literatura. O sea, cuando se acota a narrativa de ficción, poesía, estamos hablando de bellas letras, que ese es un concepto ya acotado, porque se puede hablar de literatura y literatura puede incluir un estudio de botánica, puede incluir un estudio de minas, mineralogía, eso es literatura en ese contexto, se puede entender como literatura en ese contexto. De ahí se le olvidé comentar, pues posiblemente te sirva para eso, como para ubicar el concepto de literatura y la problemática que representa La ciudad de la letrada de Ángel Rama, y por otro lado, La misión del escritor de Jorge Ruedas de la Serna. No es propiamente un texto escrito por él, sino que es una antología de diferentes escritos de autores del siglo XIX que hablan sobre la literatura. Y entonces uno ve que el concepto está bailando, está vacilando, tiene diferentes grados, ¿no? A veces es cualquier cultura escrita, a veces es más bien textos de humanidades, incluida la historia, por ejemplo, y a veces sí está limitado a bellas letras como a literatura en el sentido moderno, que sería textos, narraciones ficcionales, poesía, teatro, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ese es un tema que tienes que tener como claro y ver cómo lo trabajas para que la nomenclatura sea clara, considerando que el concepto es vago. También el periodo que estás abarcando me llamó la atención porque elegiste 1837, si no me equivoco. Sí, 1837 a 1850, porque además tú estás acotando, estás acotando mucho tu corpus en relación con los periódicos literarios. El auge de los periódicos literarios en ese momento, del que inicia más o menos sí en el 37, se extiende hasta el 52 e incluso el 55. Este es como un auge literario, pero sí se extiende mínimo hasta el 52 y algunos periódicos hasta el 55. Ya después ya entramos en otra etapa literaria
pero efectivamente es hasta el 52 o 55. Y en ese sentido también te diría, toma en cuenta, ojo, quiénes son los receptores, porque hay periódicos dedicados a las señoritas mexicanas. Entonces, Semanario de las Señoritas Mexicanas, El Presente Amistoso dedicado a las señoritas mexicanas, o sea, hay periódicos dedicados para las mujeres donde por supuesto que hay textos melancólicos, pero habría que considerar si la melancolía que existe para las mujeres es una melancolía diferente que la melancolía dirigida a los hombres o pensada desde los hombres para un público más general, femenino, masculino, porque a veces ni siquiera los periódicos están limitados, también incluyen o contemplan lectoras, pero no tanto como los periódicos dedicados a las mujeres que tienen su dedicatoria, ¿no? Entonces ahí hay un tema, la mujer y el hombre, si hay una distinción, las literaturas, si hay cambio en la literatura cuando se publica para mujeres, cuando se publica para hombres, es un tema que vale la pena considerarlo. Tú hablas de prosa poética y hablas de poesía y de narrativa ficcional, pero también hay textos de prosa poética. Y entonces están por ahí. Piensa hasta dónde puedes acotarlo, dónde puedes ampliarlo. Yo creo que lo que te estás proponiendo es muy grande, porque ver, de entrada, todos los periódicos que tú enumeras son menos de los que hay en el periodo. Y sobre todo, te digo, está El Presente Amistoso, otros periódicos que yo creo que vale la pena consultar, que son además más literarios. Por ejemplo, los periódicos del Presente Amistoso es muy, muy literario, muy, muy literario. Literario en el sentido moderno, actual. En cambio, otros como, por ejemplo, El Museo o El Mosaico tienen más contenidos misceláneos y no solo textos de poesía. Pero ahora, cada periódico, por ejemplo, el Álbum Mexicano puede tener aproximadamente 80 poemas. ¿Te vas a chutar 80 poemas de cada periódico para saber dónde está la melancolía? Me parece que es una tarea monumental, demasiado grande y que, bueno, podrías pensarla para una tesis, para seguir la maestría, el doctorado, pero creo que deberías acotar. Para esto también hay antologías. Está la antología de poesía romántica de la Biblioteca del Estudiante Universitario. Está también la novela corta la novela corta en el primer romanticismo mexicano. Es una antología. Y justamente creo que son antologías que te dan cuenta de lo que trascendió literariamente. Creo que valdría la pena. ¿Por qué tendrías que acotarte a los periódicos? Digo, me parece interesante que lo hagas, pero habría que preguntarte si ya hay antologías de poesía romántica, ¿por qué hay que ir, y de novela corta romántica, por qué habría que ir a los periódicos? O sea, ¿qué te aportan los periódicos? Y en ese sentido, por ejemplo, si vas a los periódicos, yo pensaría, pues piensa la melancolía no solo en los textos literarios, propiamente poesía y narrativa, sino piensa en incluso cuando hay reflexiones filosóficas sobre la poesía, porque hay textos de reflexiones filosóficas en estos periódicos. ¿Y por qué no centrarte en 3, 4 periódicos que hablan de la melancolía, no solo en textos literarios, sino que justamente esta melancolía, que tratan la melancolía y presentan la melancolía desde alguna perspectiva, desde ciertas perspectivas, y entonces sí pensar como algo no solo literario? Es una opción, pues, o sea, yo no te digo que no estudies solo literatura, es una opción, pero si son los periódicos, si vas a los periódicos, habría que preguntarse por qué vale la pena ir en particular a los periódicos, siendo que ya existen antologías sobre literatura mexicana del periodo, y por qué no agarras de esas antologías, agarras los textos que tratan acerca de la melancolía. Y si te vas a meter a los periódicos, bueno, pues empieza por tener criterios de selección de los materiales, porque si no, pues si vas a analizar 80 poemas de cada periódico, porque haz de cuenta que si en un periódico hay 80 textos, 80 poemas, 50 o 40 van a tener elementos de melancolía. ¿Cuál es el criterio que vas a elegir para seleccionarlos? Ya cuando encuentres 3 textos de un mismo autor, ya hasta ahí terminas. Creo que tienes que pensar mucho el tema de la metodología para la selección de tu corpus. ¿Por qué vas a elegir ciertos textos? ¿Por qué no otros? Eso es un elemento muy importante porque se te puede salir de las manos. Y en ese sentido también los criterios de selección considera la metodología para analizar los textos. Está Jaus, pero y Jaus mismo te da una metodología, te dice hay que analizar el género, hay que ver los aspectos textuales, una serie de cuestiones literarias que debes de considerar. Incluso yo te diría, ve un poco más, ve hacia la historia de los conceptos, ve al diccionario. O
sea, trabaja los diccionarios, hace una revisión de los diccionarios, cómo están planteando, y además, qué conceptos, de entrada, cómo vas a descubrir qué conceptos están asociados a la melancolía. ¿Cómo vas a descubrir la melancolía en los textos, no? Porque no tiene que estar necesariamente la palabra, sino palabras asociadas. ¿Cómo vas a construir los campos semánticos asociados a la melancolía para descubrir en qué reside la melancolía y ver cómo se manifiesta la melancolía en los poemas? En ese sentido, bueno, por lo menos trabaja el concepto isotopía y vas a tener que ver justamente cómo diferentes conceptos redundan en el sentido o el sentimiento melancólico en el texto, en los textos. Entonces, sí, esas partes creo que todavía están un poco indefinidas y vale la pena que te pongas a trabajar en la parte metodológica antes de que te metas en acotar tu corpus, delimitar bien tu corpus y las razones por las cuales vas a elegir cierto corpus y cómo lo vas a analizar antes de que te metas en este brete, porque es muy grande, tal como lo estás planteando, es muy grande. Y al final puedes terminar arrepentido y adolorido porque te puedes perder y es un riesgo muy grande. Ahorita estás en un buen momento para acotar mejor. Hay poemas dentro de esto de la poesía, hay poemas paradigmáticos. Además, ese es otro tema. Los temas, porque además melancolía, ¿en qué sentido? La melancolía es subjetiva, la melancolía del yo azotado, o, por ejemplo, la melancolía relacionada con el problema histórico. Digo que la historia no está como muy visible en tu tema del contexto histórico, político, social, y en ese sentido, pues sí, la melancolía está respondiendo a una situación de crisis, donde no están viendo para dónde van, qué está pasando, por qué están fracasando como nación, por qué tienen tantos conflictos afuera y hacia adentro. Y en ese sentido, por ejemplo, un poema representativo de ese aire melancólico es La profecía de Guatimoc, de Ignacio Rodríguez Galván. Es un poema que justamente habla del héroe, el héroe melancólico, el protagonista melancólico que ve el pasado con este sentido de que en qué estamos fallando, por qué estamos fracasando tanto como nación, y está impregnado de melancolía hasta la calle enfrente. Pero, ¿cómo vas a verla? ¿Vas a tratar poemas que digan, estoy melancólico, me siento melancólico, el yo melancólico, o poemas que expresen con melancolía posicionamientos frente a acontecimientos históricos? ¿O vas a abarcar todo? Esos son el tipo de cosas que creo que necesitas pensar y delimitar con más claridad para, para que pueda esto llegar a buen puerto sin que te pierdas demasiado en el camino, sin que termines queriendo abarcar demasiado y al final no puedas. Historia conceptual, historia de los conceptos, ver el trabajo de los conceptos te puede ayudar para darle un enfoque. Podrías ver la melancolía desde la historia conceptual y eso te da una línea. Pero eso no queda claro cuál es tu línea para ver el tema de la melancolía desde una perspectiva histórica. Y eso es como que algo que a mí me inquieta un poco. Me gusta lo que estás planteando y bueno, yo que soy de literatura me encanta, pero creo que sí necesitas como tener más claras algunas cosas para que esto arranque bien. Igual tengo un archivo que te voy a pasar para que igual pásame tu correo, te paso el archivo, porque hice comentarios de diferente naturaleza, ya más precisos y así, con muchas recomendaciones bibliográficas que te pueden servir, y eso te lo paso. Pero bueno, para no cansar, creo que aquí le dejo, y ya dije lo suficiente. Muchísimas gracias, doctora Verónica. Le voy a dar 5 minutos a Álvaro por si quiere agregar algo. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Verónica, de todo lo que me dijo y sinceramente sí, me ha servido mucho porque sí, yo pues siento que precisamente estoy abarcando mucho y no le estoy delimitando. Y sí, ahorita en todo lo que he llevado, ese es mi gran problema, precisamente, pues que estoy entendido por melancolía. Pues bueno, yo parto precisamente un poco de historia de las emociones, pero también con el concepto de comunidades emocionales, verlo desde aquí, esta cuestión de, por ejemplo, el grupo de la Academia de Letrán y cómo estaba vinculada a ciertos intereses sociales y también retomo un poco con la tesis que leí de Montserrat, de que estaban ligados esencialmente a un grupo pues de la élite mexicana que tenía ciertos valores compartidos
Y más o menos le quería dar ese enfoque, pero al mismo tiempo también ver esta cuestión de melancolía no entendida desde el aspecto puramente nacionalista, porque bueno, yo siento que no se acaba ahí la discusión, sino más bien ver precisamente esta parte de la sociedad. Pero pues ahí lo que usted me comentaba de que cómo es que se puede dar cuenta de eso en los textos cuando la melancolía puede aparecer muchas tónicas, pues sí, ahí es donde me siento un poco abrumado, pero espero poder delimitar mucho más y sí, voy a seguir todas sus recomendaciones. ¿Por qué no revisas la historia de los sentimientos, el diccionario de los sentimientos de José Antonio Marina? Habla de la melancolía, pero más allá de hablar de la melancolía, genera redes conceptuales asociadas a las emociones. Eso es lo más interesante de su diccionario para lo que tú quieres hacer. Te puede dar idea de cómo pensar redes de conceptos, redes de términos que se asocian a una emoción. Y claro, eso ligado evidentemente a sinónimos. Nunca olvides que los propios conceptos cambian. Y en ese sentido te sirve estar atado a los diccionarios. Y en ese sentido revisa el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, que está en línea en la página de la Real Academia. El Nuevo Tesoro te permite consultar las definiciones de la época. ¿Quieres buscar la de 1843, 33? Ahí están. Entonces, eso te ayuda como para ver justamente, ver consultando dónde están los conceptos, cómo se asocian, cómo se relacionan. El de Marina, justamente como para pensar cómo hacer una familia. También te mando bibliografía sobre historia conceptual, de Miekeval y Koselleck, que justamente te ayuda a pensar cómo construir una red de conceptos que te permita entender el gran concepto de la melancolía, pero justo una red de términos que te permitan identificar lo que es melancólico en un texto literario. Sí, eso podría servirte. Muchas gracias. Sí, igual, pero esto ya no es mi tema, consulta con lexicógrafos, porque justamente los lexicógrafos se dedican a hacer eso, a ver cómo construir, generan metodologías para establecer redes de conceptos. Entonces, si acudes a un lexicógrafo, te puede dar algunas recomendaciones. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Todavía tenemos algunos minutos en esta mesa. No sé si alguien de los aquí presentes quisiera agregar algún comentario. Yo sí, a Juan Adelante. José del Rey. Bueno, me encanta tu tema, me encantan los temas que se salen así como de la convención. Me encanta que la gente transgreda y diga cosas que no son apropiadas. Me gusta mucho. No sé si está Juan José ahí o no, porque no aparece en la imagen. ¿Qué ando ¿Estás aquí? ahí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, de entrada me encanta que abordes ese tipo de temas escandalosos y desagradables, me encanta. Y quería preguntar, ¿dónde tomaste la imagen que usaste para tu presentación? Vale, la saqué de una biografía que hizo de Louis Pasteur, este historiador de la ciencia francés que no recuerdo su nombre, pero la puedo compartir tanto el libro como la foto sin ningún problema. Es bonito, de hecho tiene imágenes bonitas. No he tenido tanta suerte encontrando, por ejemplo, como en el grabado mexicano, desafortunadamente, pero en otros lugares de la internet se puede encontrar como algunos otros grabados que son pues interesantes y ahorita puedo pasar la imagen y el libro, ¿vale? Sí, justamente lo que me preguntaba era si habías encontrado esas imágenes, porque tiene cierto estilo posada, pero dije, no creo, lo dudé. Entonces para mí sería interesante justo lo que más me interesaba era ver qué tipo de imágenes al respecto se difundían en la prensa mexicana. Que sí tiende a haber ciertas imágenes grotescas o satíricas o burlescas, pero
creo que ese es muy fuerte para la moral mexicana de entonces, pero sería interesante justo ver cómo en la prensa mexicana se está desarrollando el diálogo entre imagen y textos acerca de la salud pública. Nada más. Sí, es este de Pasteur, de Bruno Latour. Ok. Es editado por Siglo XXI y la Secretaría de Salubridad, y hay imágenes muy bonitas, y una de esas pues es la que utilicé para la presentación, que tal vez en algún momento utilizaré, pero realmente no hay muchas. O sea, creo que hay como algunas imágenes, por ejemplo, sobre pues el descubrimiento de microbios y ese tipo de cosas que también son bonitas. Y, por ejemplo, hay algunas como Pasteur y la cólera, que Ajá, creo que es bonita. Acá tenemos Pasteur y la rabia, ¿no? Que claro. también está linda, creo, y sobre todo por la vacunación, pero yo agarré justo esta para, pues me pareció muy agradable, y tal vez un poco transgresora, que dice un buen médico, no recuerdo qué es, Es patón. francesa, claro. Claro, Ajá, los periódicos franceses son mucho más. sí. Entonces, de ahí la saqué, puedo tomarle una fotito o puedo mandar el correo y puedo mandarle el nombre de la bibliografía del texto. No, no te preocupes, ya lo tomé, yo lo consulto, pero está padrísimo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muchísimas gracias, Juan José. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Si no, para dar por concluida, ¿no? ¿No? Bueno, entonces damos por concluida la mesa número 4 del coloquio de titulación de Historia que se da tanto en la FES Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como en la Facultad de Filosofía y Letras en el sistema escolarizado y en el sistema de universidad abierta, educación a distancia. Les agradecemos mucho que hayan estado en esta mesa, que se hayan animado a compartir sus trabajos de titulación, y los esperamos y las esperamos el día de mañana, 9 de